Sé que mucha gente cree que la experiencia nos prepara para todo, que después de cierta edad ya nada nos sorprende. Pero estas personas nunca han tenido una nuera llamando a su puerta con un abogado falso y una sonrisa que ocultaba una puñalada por la espalda. Me llamo Beatriz, tengo 58 años, y esta historia comienza una tarde de jueves que parecía anunciar tormenta. El cielo estaba cargado de esas nubes densas que hacen que el aire sea denso y pegajoso en la piel. Estaba en la cocina, terminando de planchar, una pila de camisas de Gabriel que seguía lavando y planchando, aunque estaba casado. Porque así son las madres, ¿no? No podemos dejar de cuidarlas. La plancha chirrió contra la tela cuando oí crujir la puerta. No era el crujido habitual de Gabriel, pues siempre llegaba despacio, respetando el silencio del vecindario. Era un crujido apresurado y decidido como el de alguien con prisa por resolver algo importante. Apagué la plancha y me acerqué a la ventana de la sala. Allí estaba el coche de mi hijo, pero no estaba solo. Priscila salió primero, siempre impecable, siempre con esa mirada de recién salida de un salón de belleza. Hoy llevaba un vestido azul marino que nunca le había visto y tacones que resonaban como martillazos en el suelo mojado del garaje. Detrás de ella, Gabriel salió lentamente, con la mirada fija en el suelo y las manos en los bolsillos. Y entonces, para mi sorpresa, un tercer hombre emergió del asiento trasero, un hombre de unos 50 años, con un traje gris impecable, un maletín de cuero y una expresión seria, impropia de una visita social. Mi corazón dio un vuelco. No eran nervios, era algo más primitivo, instinto. El mismo instinto que me hizo despertar en mitad de la noche cuando Gabriel era un bebé con fiebre, incluso antes de que llorara. El mismo instinto que me hizo darme cuenta de que algo andaba mal el día del accidente de Rogerio, incluso antes de que sonara el teléfono. Hay cosas que simplemente se sienten en la piel. Rápidamente me arreglé el pelo con el reflejo del televisor apagado, y fui a abrir la puerta antes de que sonara el timbre. Quería parecer natural, pero por dentro calculaba cada movimiento. Cuando abrí, Priscila ya tenía la mano levantada para pulsar el botón. «Hola, señora Beatriz», dijo con esa amplia sonrisa que lucía en las visitas dominicales. Pero hoy había algo diferente, una urgencia apenas disimulada, un brillo en sus ojos que no era alegría. «Trajimos un invitado especial». Gabriel apenas levantó la vista, murmuró un madre apenas audible y se quedó detrás de la mujer, como un niño escondido en la falda de su madre. El hombre del traje dio un paso adelante y extendió la mano. «Señora Beatriz, es un placer conocerla. Soy el doctor Fernando, abogado de la familia. Vengo a resolver algunos asuntos importantes relacionados con la documentación de la casa». La forma en que dijo familia me molestó, como si no formara parte de ella, como si solo fuera un detalle por resolver. Le estreché la mano con firmeza, aprendí desde muy joven que un apretón de manos dice mucho de una persona, y sentí que las suyas eran suaves, húmedas. No me gustó. «Pase, por favor», dije, abriendo la puerta. Qué grata sorpresa tener visitas en una tarde como esta. Entraron en fila india, Priscila delante mirando a su alrededor como si evaluara cada mueble, cada cuadro, el abogado justo detrás, igualmente observador, Gabriel último, arrastrando los pies como si no quisiera estar allí. La casa donde vivo fue construida por mi difunto esposo, Rogerio, hace más de 20 años. Es una casa sencilla pero sólida, 3 dormitorios, 2 baños, una amplia sala que sirve de sala y comedor, una espaciosa cocina y un lavadero en la parte trasera. No es lujosa, cada ladrillo fue colocado con amor y esfuerzo. Rogerio trabajaba en la construcción durante el día y por la noche construía nuestra casa, ladrillo a ladrillo. «Aquí envejeceremos juntos, Bea», solía decir con las manos llenas de cemento. «Aquí veremos crecer a nuestro pequeño». El destino tenía otros planes, pero la casa permaneció, y yo me quedé conmigo dentro de ella. Los llevé a todos a la sala. Priscila se acomodó en el sofá como si fuera la dueña de la casa, cruzando las piernas y alisándose el vestido.
El doctor Fernando dejó el maletín en el suelo junto al sillón y lo abrió con movimientos precisos. Gabriel estaba de pie apoyado en la pared, mirando por la ventana como si esperara que la lluvia resolviera sus problemas. ¿Puedo ofrecerle un café, un té? Pregunté manteniendo mi habitual tono hospitalario. No se moleste, señora Beatriz, dijo Priscila con una prisa apenas disimulada. Mejor vamos directo al grano. Tenemos documentos importantes que firmar hoy. La palabra señal flotaba en el aire como un ave de mal agüero. Sentí un escalofrío, pero mantuve la sonrisa. ¿Documentos? Pregunté todavía de pie. ¿Qué tipo de documentos? El doctor Fernando se aclaró la garganta y sacó una carpeta de su maletín. Señora Beatriz, hablamos con su hijo Gabriel y su nuera Priscila sobre la situación de la casa. Les preocupa su seguridad al vivir sola en una casa tan grande. Le hemos presentado una muy buena propuesta de venta. La forma en que lo dijo fue como un puñetazo en el estómago disfrazado de cariño. Hablaron de tu hijo como si yo no formara parte de la conversación sobre mi propia casa, de tu seguridad, como si yo fuera una anciana incapaz de cuidar de sí misma, de muy buena oferta, como si mi casa fuera solo un trato por cerrar. Miré a Gabriel, esperando que dijera algo que explicara lo que estaba pasando. Pero él seguía mirando por la ventana, con las orejas rojas, como cuando era niño y hacía algo. Una propuesta de venta, repetí lentamente saboreando cada palabra de mi hogar. Es lo mejor para todos, señora Beatriz, dijo Priscila, inclinándose hacia adelante con aire cómplice. Le encontramos un apartamento precioso, más pequeño, más seguro y con portero las 24 horas. No tendrá que preocuparse por nada y aún le quedará un buen dinero de la venta para cuidarse. Cada palabra era una pequeña agresión disfrazada de cuidado, más pequeño, porque no merecía espacio, más seguro, porque era incapaz de protegerme, no tendrás que preocuparte porque era una carga, un poco de dinero porque mi casa solo valía eso para ellos. El doctor Fernando abrió la carpeta y extendió los papeles sobre la mesa de centro. Reconocí algunos formularios notariales, pero había otras cosas que nunca había visto. Ya está prácticamente todo resuelto, dijo sacando un bolígrafo dorado del bolsillo. Solo necesitamos tu firma en algunos puntos y podemos cerrar el trato esta semana. Fue en ese momento que algo dentro de mí se reorganizó, como cuando intentas sintonizar una emisora de radio y de repente captas la señal con total claridad. Lo vi todo con una claridad aterradora, el nerviosismo de Gabriel, la prisa de Priscila, la excesiva confianza del supuesto abogado, los papeles demasiado listos, la conversación demasiado dirigida. No habían venido a consultarme, habían venido a informarme. No era una propuesta, era una comunicación. Ya lo tenían todo decidido, y yo era solo la última pieza que les faltaba por mover. Pero había un problema con todo este plan, habían subestimado la pieza equivocada. Sonreí. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargaba con 23 años de experiencias, de lucha, de pagar facturas sola, de criar a un hijo con mis propias manos. Una sonrisa que decía, no tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Qué amable de tu parte pensar en mí, dije con tono dulce. Pero, ¿qué te parece ese café primero? Los asuntos importantes merecen la hospitalidad que se merecen. Priscila abrió la boca para protestar, pero yo ya me dirigía a la cocina. No acepto un no por respuesta. Gabriel, ya sabes lo terca que es tu madre. Por primera vez esa tarde mi hijo me dedicó algo parecido a una sonrisa triste y avergonzada, pero sonrisa al fin y al cabo. Por un instante vi en él al chico que me ayudaba a preparar el café los domingos, subiéndose a una silla para alcanzar las tazas del armario. En la cocina, mientras preparaba café, mi mente daba vueltas. Cada detalle de la situación encajaba como piezas de un rompecabezas siniestro, las visitas cada vez más escasas de Gabriel, las sutiles preguntas de Priscila sobre los documentos, su insistencia en ayudar con el papeleo, su repentino interés por el bienestar de su suegra.
Lo habían planeado todo excepto una cosa: yo no era la anciana confundida que creían que era. Mientras se preparaba el café, toqué el pequeño crucifijo que siempre llevo colgado del cuello. Fue un regalo de Rogerio, que me regaló en nuestro primer aniversario de bodas. Protégeme, amor, susurré suavemente. Dame fuerza para lo que viene, porque ahora estoy segura de que necesitaré mucha fuerza. Regresé a la habitación con la bandeja del café y los encontré a los tres en la misma posición. Priscila tamborileaba con los dedos sobre la mesa con impaciencia. El doctor Fernando organizaba y reorganizaba los papeles, como si su orden fuera a cambiar algo. Gabriel seguía en la ventana, pero ahora observaba las nubes que se acumulaban en el cielo. Aquí está, anuncié, dejando la bandeja sobre la mesa. Café caliente para una tarde fría como esta. Serví con la serenidad de quien tiene todo el tiempo del mundo. Cada gesto estaba calculado, cada movimiento era una pequeña demostración de que allí en esa casa, yo seguía al mando. Cuando todos tenían sus tazas en la mano, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde amamanté a Gabriel, donde cosí su uniforme escolar, donde lloré la partida de Rogerio. Era más que un mueble, era un trono construido con amor y perseverancia. Sí, dijo cruzando las manos sobre el regazo. ¿Puedes explicarme la historia de la venta de mi casa? El tono de mi voz había cambiado. Ya no era la voz acogedora de un ama de casa que recibe visitas. Era la voz de una mujer que había criado sola a un hijo, que había hecho fila en un banco cuando el gerente le dijo que no podía tener una cuenta sin su esposo, que había convencido a la administración escolar para que le dieran una oportunidad a un niño cuyo padre había fallecido. Era la voz de la mujer cuya existencia acababan de descubrir. Y la tarde que ya prometía tormenta apenas comenzaba. Mientras tomaban su café en silencio, mi mente se alejó de aquella habitación tensa. Cerré los ojos un segundo y me permití recordar cuando empezó todo, cuando esta casa era solo un sueño garabateado en papel marrón sobre la mesa de la cocina de nuestro primer apartamento alquilado. Conocí a Rogerio de joven, recién salido de casa de mis padres. Era albañil, tenía las manos callosas y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. No era guapo en el sentido clásico de la palabra, pero había algo en el que me hacía sentir segura con solo mirarlo. Trabajaba duro, se despertaba a las 5 de la mañana y regresaba con un uniforme cubierto de cemento, pero siempre con una historia divertida que contarme sobre la obra en construcción. Algún día tendremos nuestra propia casa, dijo dibujando planos imaginarios en el aire con los dedos sucios. Una casa que sea realmente nuestra, de la que nadie pueda echarnos. Sabía lo que era vivir de favores. Criado por su abuela tras la muerte de sus padres en un accidente de autobús, Rogerio pasó su infancia mudándose de casa en casa, siempre dependiendo de la buena voluntad de parientes lejanos. No quiero que vuelvas a pasar por eso, me dijo tomándome la mano. No quiero que nuestros hijos vuelvan a sentir que no tienen un lugar en el mundo. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia local. Yo llevaba el vestido de mi hermana mayor, él llevaba un traje prestado de su padrino. No teníamos mucho, pero teníamos esperanzas y sueños, muchos sueños. Gabriel nació 2 años después de nuestra boda. Un bebé gordito y sonriente que lloraba poco y dormía bien. Rogerio pasó una semana entera llevando una foto arrugada en el bolsillo de su camisa, mostrándosela a todos en el trabajo. Mira a mi hijo, dijo con orgullo. Este chico va a ser ingeniero. Construirá casas mejores que su padre. Cuando Gabriel era aún pequeño cumpliendo sus primeros años de vida, Rogerio llegó a casa con una noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre: había adquirido un terreno. No era grande, no estaba en el mejor barrio, pero era nuestro, o mejor dicho, sería nuestro después de muchos años de pagar cuotas que se ajustaran a nuestro ajustado presupuesto. Esto es todo, ya, dijo, llevándome a ver el lote un domingo por la tarde. Era un terreno de tierra, con maleza creciendo en las esquinas y un solo árbol al fondo. Para mí parecía un terreno baldío cualquiera, para él era el paraíso.
Aquí es donde construiremos nuestro castillo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Ladrillo a ladrillo, fin de semana a fin de semana, vacaciones a vacaciones. Rogerio trabajaba en la construcción entre semana y construyó nuestra casa en su tiempo libre. Ayudé en todo lo que pude, cargando materiales, preparando la masa, pintando las paredes. Gabriel jugaba junto a nosotros, siempre con un pequeño casco amarillo que su padre le había regalado. Nos llevó años terminarlo, años de ahorro extremo, de soñar con cada habitación, de calcular cada ladrillo. Recuerdo el día que pusimos la primera puerta. Gabriel era pequeño y se empeñó en ser el primero en entrar. Ahora es nuestro verdadero hogar, ¿verdad, mamá? Preguntó corriendo por las habitaciones vacías. Ahora nadie podrá echarnos, respondí. Exactamente lo que su padre siempre decía. Cuando por fin nos mudamos a nuestra nueva casa, Gabriel era todavía un niño y parecía un príncipe explorando su castillo. Cada habitación era una aventura, cada rincón un posible escondite. La casa aún no estaba completamente terminada, al baño le faltaban azulejos, el suelo de la cocina era de cemento quemado, las paredes necesitaban pintura. Pero era nuestra. Terminemos poco a poco, dijo Rogerio, abrazándonos a Gabriel y a mí en medio de la habitación vacía. Lo importante es que estamos en casa. Los años siguientes fueron los mejores de mi vida. Rogerio consiguió un mejor trabajo en una gran constructora. Gabriel se adaptó bien a su nueva escuela y yo hacía costura en casa para complementar mis ingresos. Poco a poco fuimos mejorando la casa, azulejos en la cocina, suelo de cerámica en el salón, un pequeño pero cuidado jardín en el frente. Gabriel crecía demasiado rápido. De un niño tranquilo que jugaba con bloques de construcción, se convirtió en un preadolescente lleno de energía y preguntas. Papá, ¿cómo supiste dónde poner cada ladrillo? Mamá, ¿por qué nuestra casa es diferente a las demás? Cuando sea mayor construiré una casa aún más grande. Rogerio tuvo una paciencia infinita con las curiosidades de su hijo, pasando horas explicándole sobre cimientos, estructuras y acabados. Una casa no son solo paredes y techo, Gabriel dijo. Es donde guardamos nuestros recuerdos, donde creamos nuestra historia. Por eso tiene que estar hecha con amor. Mi marido siempre estaba mejorando algo, un armario nuevo por aquí, una estantería por allá, una maceta en el lavadero. Tenía manos de oro para cualquier renovación. La casa necesita crecer con la familia, explicó. Tiene que adaptarse a nuestras necesidades. Recuerdo una tarde concreta, cuando Gabriel ya tenía 12 años, cuando Rogerio llegó más animado que de costumbre. Tenía un trabajo extra en una gran obra, dijo. Pagaba bien, pero era peligroso, trabajar en altura, en edificios altos. Son solo unos meses, ya. Con este dinero podemos pagar la casa antes. No me gustaba la idea. Tenía un mal presentimiento, ese mismo instinto que me advertía cuando algo no andaba bien. Rogerio, no tenemos prisa. La casa está bien así. Pero él ya lo había decidido. Quiero mantenerte a salvo. Quiero que al menos tengas la casa pagada si alguna vez me pasa algo. Como si supiera que el tiempo se acababa. El accidente ocurrió una mañana de agosto, un andamio mal montado, una fuerte ráfaga de viento, un movimiento en falso. Rogerio cayó del 10º piso y ni siquiera llegó con vida al hospital. Gabriel estaba en la escuela cuando recibió la llamada. Recuerdo cada detalle de ese día, el olor de los frijoles quemándose en la estufa mientras corría al hospital, la expresión del médico cuando me dio la noticia, el silencio en el auto camino a casa. ¿Cómo le iba a decir a un niño de 12 años que su padre nunca volvería? Cuando Gabriel llegó de la escuela, me encontró sentada en el sofá de la sala, todavía con el uniforme de enfermera que usaba en mi trabajo de medio tiempo. Supo enseguida que algo andaba mal. ¿Dónde está papá? Fue la primera pregunta. Siéntate aquí a mi lado, cariño,
dije acercándolo más. Necesito decirte algo. Vi cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. El niño feliz y hablador de minutos antes se había convertido en un niño silencioso y perdido. Lloramos juntos en ese sofá hasta que se puso el sol. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Además del dolor de la pérdida, hubo problemas prácticos. La empresa constructora pagó una pequeña cantidad de indemnización, suficiente para pagar la casa, pero no mucho más que eso. Mi salario como enfermera a tiempo parcial no cubría todos los gastos. Gabriel necesitaba ropa, útiles escolares, comida, medicinas cuando estaba enfermo. Fue entonces cuando descubrí que podía coser mejor de lo que imaginaba. Empecé haciendo pequeñas reparaciones para mis vecinos, luego ropa sencilla, hasta que tuve una clientela estable. Trabajaba por la mañana en el hospital como auxiliar de enfermería y por la tarde y noche en la máquina de coser. Gabriel me ayudó tanto como pudo, organizó las telas por colores, entregó la ropa terminada a los clientes cercanos y cuidó de la casa mientras yo trabajaba. Creció demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que no eran suyas, pero nunca se quejó. Nos las arreglaremos, mamá, dijo al verme preocupada por las facturas. Papá dejó la casa pagada. Nos las arreglaremos. Y lo hicimos. Año tras año, factura tras factura, cuota tras cuota. Gabriel se convirtió en un adolescente responsable, estudioso y decidido. Me voy a graduar de la universidad, dijo. Conseguiré un buen trabajo y te cuidaré. Seguí cada etapa de su vida, sus primeras bajas notas en el instituto, sus relaciones adolescentes, su ansiedad por los exámenes de acceso a la universidad, su alegría al ser aceptado en el curso de administración de empresas. Cuando se graduó, ambos lloramos en la graduación. Rogerio estaría muy orgulloso. Gabriel consiguió trabajo en una empresa mediana justo después de la universidad. El sueldo no era muy bueno, pero era un buen comienzo. Empezó a ayudarme con los gastos de la casa, aunque yo insistía en que no lo necesitaba. Es nuestra casa, mamá. Quiero ayudar a cuidarla. Fueron buenos años. Gabriel creció profesionalmente, yo continué con mi trabajo y la casa quedó en pie y acogedora. Los domingos traía a sus amigas a almorzar. Algunos duraron unos meses, otros un poco más. Alerta a las señales de quien realmente quería a mi hijo y quien solo estaba de paso. Hace unos años conoció a Priscila. A diferencia de los demás, ella era más decidida, más ambiciosa. Hablaba de metas de vida, planificación financiera e inversiones. Para un hombre que siempre había llevado una vida sencilla, sus palabras sonaban a música. Ella me ayuda a pensar en el futuro, mamá, dijo Gabriel con los ojos brillantes. Tiene visión para los negocios, sabe cómo hacer que el dinero rinda. Priscila fue amable conmigo, siempre servicial, siempre con una sonrisa, pero había algo en su forma de mirar la casa que me molestaba. No era la curiosidad natural de quien visita la casa de su novio. Era algo más calculado, más evaluativo. «¡Qué casa tan acogedora, doña Beatriz!», dijo pasando los dedos por los muebles. «Debe de valer mucho hoy en día, con la revalorización del barrio». Comentarios como estos se hicieron frecuentes, siempre disfrazados de halagos, siempre acompañados de esa sonrisa. Pero había vivido demasiado tiempo como para no reconocer el interés cuando lo veía. La propuesta de matrimonio llegó después de un tiempo de noviazgo. Gabriel estaba nervioso, feliz, ansioso. Ella dijo, «Sí, mamá, casémonos». Fingí felicidad, abracé a mi hijo, felicité a la pareja, pero por dentro ese mismo instinto que me había advertido sobre el peligroso trabajo de Rogerio comenzó a susurrar nuevamente. La boda fue una fiesta pequeña pero hermosa. Priscila estaba radiante, Gabriel estaba enamorado y yo intentaba alejar los pensamientos negativos. Quizás estoy siendo injusto, pensé. Quizás solo sea el miedo a perder a mi hijo.
Pero cuando vi a Priscila hablando con algunos invitados sobre planes futuros y cambios necesarios, supe que mi instinto había acertado otra vez. Y ahora, unos meses después de la boda, allí estaba ella en mi sala de estar con papeles de venta de mi casa y un abogado falso, demostrando que debería haber confiado más en mi intuición. Abrí los ojos y volví al presente. Los tres seguían allí, esperando mi respuesta. Décadas construyendo esta casa, más de 20 años defendiéndola sola, toda una vida de recuerdos en cada rincón. ¿Y creían que iba a entregarlo todo un jueves lluvioso? La desconfianza no llegó de golpe. Fue gradual, como el agua que gotea de una canaleta que ignoras hasta el día en que encuentras el techo manchado. Durante los primeros meses de nuestro matrimonio, Priscila siguió siendo la nuera atenta de siempre. Me traía flores cuando venía de visita, elogiaba mi comida y me preguntaba por mi salud. Pero había pequeños detalles que empezaban a inquietarme. Señora Beatriz, ¿ha pensado alguna vez en modernizar sus documentos? Preguntó un domingo por la tarde, mientras tomábamos café en el porche. Hoy en día es importante tener todo organizado, digitalizado. Conozco a un agente muy bueno que puede ayudar. En aquel momento pensé que era un gesto de amabilidad. Priscila trabajaba en marketing digital y siempre estaba hablando de tecnología y modernización. Era lógico que se preocupara por mi organización, pero algo en la forma en que se le iluminaron los ojos al mencionar los documentos me hizo recelar. Gracias, querida, pero mis papeles están en regla, respondí, sirviendo más café. Tengo un abogado de confianza desde hace años. Vi una sombra pasar sobre su rostro, rápidamente, casi imperceptiblemente, pero estaba allí. Oh, genial. Pero si necesitas algo, puedes llamarme. Sé lo complicadas que pueden ser estas burocracias para la gente de tu generación. Gente de mi generación, como si yo fuera una reliquia incapaz de cuidar de mis propios asuntos. Las visitas se hicieron más frecuentes y específicas. Priscila siempre encontraba una excusa para pasarse por casa. Me traía una receta nueva para probar, me pedía permiso para usar el baño o le enseñaba algo a Gabriel en su teléfono. Pero noté cómo recorría cada habitación con la mirada, cómo hacía preguntas aparentemente inocentes sobre reformas, mantenimiento y gastos de la casa. Esta habitación quedaría preciosa con una pared derribada, ¿no crees? Comentó una vez señalando la división entre la sala y el comedor. Daría una increíble sensación de amplitud y con el valor actual de las casas en el barrio, una reforma como esta aumentaría considerablemente el valor de la propiedad. Propiedad. Llamó a mi casa propiedad, como si fuera un activo más con el que intercambiarse. El pobre Gabriel parecía no entender nada, o fingía no entenderlo. Estaba enamorado, deslumbrado por la mujer que le hablaba de inversiones y un futuro brillante. Cuando intentaba sacar el tema, él sutilmente cambiaba de tema o defendía a su esposa. Priscila solo quiere ayudarnos, mamá. Entiende de finanzas y planificación. Tenemos que pensar en el futuro. El futuro. Siempre el futuro. Como si el presente en nuestra vida sencilla pero digna, no valiera nada. Fue un martes por la mañana cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Estaba regando las plantas del balcón cuando sonó el teléfono. Era el señor Antonio del registro civil donde registré la casa hace tantos años. Doña Beatriz, disculpe la molestia, pero hoy recibí una visita extraña. Una joven se presentó como su abogada y quería información sobre la escritura de su casa. Se me heló la sangre. La manguera se me resbaló de la mano y empapó el suelo mientras procesaba la información. ¿Qué quiere decir, fiscal? Bueno, me pareció extraño. Tenía unos documentos. Decía que estabas enferma y que tenías que encargarte del papeleo. Pero como te conozco desde hace años, decidí llamar antes de darte información. ¿Enferma? ¿Priscila dijo que estaba enferma? Señor Antonio, no envié a ningún abogado y no estoy enfermo en absoluto. Me lo imaginé. Por eso llamé.
La chica insistió mucho, dijo que era urgente. Incluso me enseñó su identificación, pero no me convenció. Estas estafas son cada vez más sofisticadas. ¿Mi documento de identidad? ¿Cómo lo consiguió? Le di las gracias al señor Antonio y colgué el teléfono con las manos temblorosas. No de miedo, sino de indignación. Corrí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Allí estaba todo: identificación, CPF, licencia de conducir. Pero entonces recordé, semanas atrás Priscila me había pedido ver mi identificación porque estaba organizando una lista de regalos de cumpleaños y quería asegurarse de que mi nombre estuviera escrito correctamente. ¡Qué tontería! Le entregué el documento sin sospechar nada. Debió haberle sacado una foto o una copia al ir al baño. Esa tarde me senté en la cocina con un cuaderno y comencé a escribir todo: cada comentario extraño, cada pregunta mordaz, cada comportamiento sospechoso. El patrón se volvió clarísimo: Priscila estaba mapeando mi vida financiera, poniendo a prueba mi capacidad mental y construyendo un caso para presentarme como incapaz. Al día siguiente tomé una decisión. Me puse mi mejor ropa y fui al centro. Primera parada: el registro civil. Pedí que incluyeran una nota especial en mi expediente: cualquier solicitud relacionada con mis documentos debe confirmarse conmigo personalmente por teléfono, antes de cualquier trámite. Doña Beatriz, tiene razón en ser cautelosa, dijo el señor Antonio. Estas estafas contra las personas mayores son cada vez más comunes. ¿Anciana? Tenía 58 años, trabajaba, conducía, cuidaba sola de la casa, pero para el mundo, ya era una anciana vulnerable. Segunda parada: el banco. Hablé con el gerente, un joven más atento, y le pedí una contraseña especial para mi cuenta. Cualquier intento de realizar transacciones o consultas sin la contraseña sería bloqueado automáticamente. Es una decisión inteligente, señora Beatriz. Vemos muchos casos de familiares que intentan aprovecharse de personas con más experiencia. Experimentado. Al menos era mejor que viejo. Tercera parada: la oficina del doctor Enrique, mi abogado durante más de 15 años. Un hombre íntegro con canas y mucha experiencia. Le conté todo: las preguntas de Priscila, el intento en el registro civil, mi creciente desconfianza. Beatriz, hiciste bien en acudir a mí. Voy a preparar unos documentos preventivos, una declaración de capacidad mental, un poder notarial específico solo para mí en caso de emergencia, y vamos a actualizar tu testamento. Will. Más vale prevenir que lamentar. Si alguien intenta cuestionar tu capacidad, debemos dejar tus deseos muy claros y documentados. Regresé a casa con un maletín lleno de papeles firmados y sellados. Documentos que demostraban mi cordura, mi capacidad para tomar decisiones y mi voluntad expresa respecto a mis bienes. Fue mi armadura contra cualquier intento de golpe de estado. Esa noche Gabriel vino a cenar. Estaba raro, nervioso, evitando mi mirada. Priscila no vino, dijo que le dolía la cabeza. Mamá, quería hablarte de algo. Puedes hablar, hijo. Se trata de la casa. Priscila cree que sería mejor que pensaras en mudarte a un lugar más pequeño y seguro. Se produjo el primer movimiento oficial. Gabriel, esta casa es mi hogar. ¿Por qué me mudaría? La casa es demasiado grande para una sola persona, y el barrio ha cambiado, se ha vuelto más peligroso. Priscila está preocupada por ti. ¿Priscila se preocupa? Siempre Priscila. ¿Y tú, Gabriel? ¿Te preocupas? Bajó la mirada. Claro, mamá. Solo queremos lo mejor para ti. Pero no pudo mirarme a los ojos cuando dijo eso. Después de que se fue me senté en el porche con una taza de té y observé las estrellas. El aire nocturno era fresco, impregnado de jazmines del jardín que yo misma había plantado. Esta casa no era solo un lugar donde vivía.
Era el resultado de toda una vida de trabajo, de sueños cumplidos, ladrillo a ladrillo, de recuerdos forjados con amor. Y si Priscila pensaba que me lo iba a sacar con palabras dulces y documentos falsos, estaba muy equivocada. Supongamos que el doctor Fernando se presentó. Es la escritura de la cesión de la propiedad. Muy sencillo. Solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí. Señaló varias líneas con la pluma dorada. ¿Cesión para quién? ¿Para la empresa responsable de la venta? ¿Y el nombre de esa empresa? Silencio incómodo. Priscila y el falso abogado se miraron. Está todo especificado en el documento, murmuró. Ah, está. Saqué mis gafas para leer y comencé a leer en voz alta. Sección de derechos de propiedad ubicada en... Me detuve. Qué curioso. Aquí dice que les doy la casa a Gabriel Souza Silva y Priscila Méndez Souza. El silencio ahora era ensordecedor. Quería decir que no hay empresa, la casa va directo a ustedes. Priscila perdió la compostura. Doña Beatriz, es solo una formalidad. Como somos familia, es más fácil hacer la transferencia así. Luego lo vendemos y le compramos el apartamento. Entonces la venderás, repetí lentamente. Mi casa. Gabriel finalmente habló con voz ronca. Mamá, es la mejor manera. Mi voz salió más firme de lo esperado. Llevas una hora callado. ¿Ahora quieres hablar? Bajó la cabeza de nuevo. Me levanté y caminé hacia el aparador donde guardaba algunas cosas importantes. Tomé una carpeta que llevaba semanas allí, esperando este momento. Ya que trajiste documentos, dije volviendo a mi silla, tengo algunos aquí también. Abrí la carpeta y saqué el primer papel. Este es un informe de capacidad mental elaborado por el doctor Enrique Santos, médico psiquiatra, que atestigua que soy plenamente capaz de tomar decisiones sobre mi vida y mi patrimonio. Vi que el rostro de Priscila se puso pálido. Este es un informe de mi médico que confirma que no tengo problemas de salud que puedan afectar mi juicio. Coloqué el segundo documento sobre la mesa y cogí una hoja de papel con membrete oficial. Es una denuncia que presenté en la comisaría denunciando un intento de fraude en mi contra. El silencio se volvió de pánico. El falso doctor Fernando empezó a guardar sus papeles a toda prisa. Ah, pero lo mejor está por venir. Tomé mi teléfono y le di play a una grabación. La voz de Priscila resonó por la habitación. Señor Antonio, soy el abogado de la señora Beatriz. Tiene problemas de salud y necesito encargarme de la documentación de su casa. Los ojos de Gabriel se abrieron de par en par. Era la primera vez que oía eso. Esto lo registró el señor Antonio del registro civil, cuando intentaste hacerte pasar por mi abogado, expliqué mirando directamente a Priscila. Estaba roja de rabia y vergüenza. Puedo explicarlo, puedes interrumpir. Entonces explícame eso también. Mostré una foto en mi celular. Esta es la copia de mi identificación que tomaste cuando pediste verificar la ortografía de mi nombre. Tu Antonio me demostró cuando intentaste usarlo como identificación falsa. El falso abogado se levantó bruscamente. Me tengo que ir. Tengo otra cita. Puede irse, sí, dijo sonriendo, pero antes, doctor Fernando, si ese es su nombre, ¿me podría enseñar su tarjeta de OAB? Se detuvo en la puerta congelado. No, ¿verdad? Porque no eres abogado. Además, intentar ejercer tu profesión ilegalmente es un delito. ¿Quieres que llame a la policía ahora o prefieres irte y no volver nunca más? Salió por la puerta sin decir palabra, dejando incluso su maletín atrás. Gabriel estaba en shock, mirándome a mí y a Priscila como si estuviera viendo una película de suspense. Priscila, dijo con voz temblorosa, ¿qué es todo esto? Ella explotó. Tu madre es una vieja paranoica. Solo quería ayudarla.
Solo quería que tuviera una vida mejor. ¿Para ayudar? Me levanté de mi sillón, tratando de declararme incapaz, falsificando documentos, inventando un poder. «No lo entiendes», gritó. «Esta casa vale una fortuna. La están desperdiciando en alguien que ni siquiera la disfruta». Y allí estaba la verdad desnuda. Gabriel miró a su esposa como si la viera por primera vez. «Priscila, ¿me mentiste?» «No mentí. Solo quería organizar las cosas de una manera más práctica». ¿Más práctico para quién?, pregunté. «Así podrás vender mi casa y quedarte con el dinero». Ella no respondió. No hacía falta. La respuesta estaba escrita en su rostro. Cogí el teléfono y marqué un número. «Doctor Enrique, ¿puede venir a mi casa, por favor? Necesito presentar la queja que comentamos». Los ojos de Priscila se abrieron de par en par. «¿No vas a llamar a la policía?» «Ya llamé. Intento de fraude, falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión. Deberían caer en la cárcel unos cuantos años». Gabriel lloraba, lágrimas silenciosas de vergüenza y decepción. Me miró con los ojos rojos. «Mamá, no sabía. Te juro que no sabía nada de esto». Me acerqué a él y le puse la mano en la cara, como solía hacerlo cuando era niño y se lastimaba. «Lo sé, hijo, lo sé. Pero aunque lo sabía, una parte de mí murió esa tarde porque mi hijo, mi Gabriel, había elegido creerle a un desconocido en lugar de confiar en la madre que lo crió. Y algunas decisiones son irreversibles». Cuando el doctor Enrique llegó media hora después, la casa ya estaba en silencio. Priscila se había marchado como un huracán, dando un portazo tan fuerte que el cuadro de la pared se estremeció. Gabriel se quedó, pero estaba sentado en el sofá como una estatua, mirándose las manos. «Beatriz», dijo mi abogado observando la escena, «¿estás bien?» «Lo estoy, doctor Enrique. Mejor que en meses». Me entregó un sobresellado. «Aquí tiene los documentos que solicitó. El juez denegó la medida cautelar como esperábamos y también tenemos la orden de restricción contra cualquier intento de cambio de titularidad de la vivienda sin su presencia en la notaría». Tomé el sobre y lo puse sobre la mesa, justo delante de Gabriel. Levantó la vista confundido. «Mamá, ¿qué es esto?» «Es una prueba de que tu madre no es la anciana incapaz que te pintó tu mujer», respondí sentándome a su lado. Priscila presentó una solicitud de amparo en el juzgado. Gabriel quería declararme mentalmente incompetente para poder tomar el control de mis bienes. Se puso pálido. No me dijo nada de eso. Estoy seguro de que no me lo dijo. Igual que no me dijo que ya había contactado con 3 inmobiliarias para tasar esta casa, ni que había abierto una cuenta bancaria a nombre de ambas para recibir el dinero de la venta. El doctor Enrique confirmó con un gesto de la cabeza. «Todo documentado y adjunto a la demanda que vamos a abrir en su contra». Gabriel se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Dios mío, ¿cómo pude ser tan ciego?». No respondí. Hay preguntas que debemos responder solos. Después de que el doctor Henry se fuera, nos quedamos allí, madre e hijo, rodeados por el pesado silencio de la verdad. Fui a la cocina y regresé con 2 vasos de agua. Gabriel bebió el suyo como si hubiera cruzado un desierto. «Mamá, te lo puedo explicar». «No es necesario, Gabriel». «Sí». Se puso de pie agitado. «No sabía nada de eso. Priscila me dijo que te estabas volviendo olvidadizo, que era peligroso vivir solo. Te mostró facturas vencidas y dijo que te habías olvidado de pagarlas». «¿Qué facturas vencidas? ¿Tarjeta de crédito? ¿Farmacia?» Fui al cajón de la cocina y regresé con mi carpeta de documentos. Le enseñé todos los recibos de sueldo de los últimos 6 meses. Todo al día, todo organizado. Lo fingió Gabriel.
Creó cuentas falsas para convencerte de que estaba perdiendo la capacidad mental. Vi a mi hijo derrumbarse. Fue doloroso pero necesario. Necesitaba comprender la magnitud de lo sucedido. ¿Cómo consiguió todo esto? Murmuró. ¿Por qué me lo permitiste? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran ciertas. Me entregaste en bandeja de plata, Gabriel. Toda la información que necesitaba, cada detalle de mi vida, se la proporcionaste sin rechistar. Empezó a llorar de nuevo. Esta vez no eran lágrimas de sorpresa, sino de culpa. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Me senté a su lado y le tomé la mano. Seguían siendo las manos de mi hijo, pero ahora soportaban el peso de las decisiones de un adulto. Gabriel, te perdono. Te engañaron, te manipularon. Priscila es muy buena en lo que hace, pero debí sospechar. Debí haberte protegido en lugar de... ¿En lugar de qué? Me miró con ojos llenos de vergüenza. En lugar de pensar que eras un obstáculo para nuestra felicidad. La honestidad de... Pero era necesario. Y ahora pregunté. ¿Qué vas a hacer? Gabriel guardó silencio un buen rato. Cuando por fin habló, su voz sonó firme por primera vez ese día. Me voy a separar de ella. No puedo seguir casado con alguien que intentó hacerte esto a nosotros. Sentí un alivio que no esperaba, pero junto con el alivio vino algo más, la certeza de que las cosas nunca volverían a ser las mismas entre nosotros. ¿Y dónde te vas a quedar? No sé. Buscaré un apartamento pequeño, algo que pueda permitirme. Puedes quedarte aquí. Él negó con la cabeza. No, mamá. Necesito rehacer mi vida. Necesito demostrarte a ti, y a mí mismo que puedo ser un hombre de verdad. Lo entiendo. Era orgullo pero también sabiduría. Esa noche, después de que Gabriel se fuera, me senté en el porche con una taza de té y miré mi jardín. Las rosas que planté el primer año que tuve la casa estaban floreciendo, habían sobrevivido a las ventanas secas y a las tormentas igual que yo. Cogí el teléfono y llamé a mi vecina Rosa. Rosa, ¿puedes venir mañana? Quiero hablar de algo. Al día siguiente le expliqué todo. Rosa me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Beatriz, fuiste muy lista. Mucha gente en tu situación habría caído en la estafa. No fue inteligencia, Rosa, fue instinto de supervivencia. En las semanas siguientes, mi vida dio un giro inesperado. El caso contra Priscila avanzó con rapidez. Las pruebas eran irrefutables. Fue condenada por intento de fraude y falsificación de documentos. Gabriel pidió la separación y ella ni siquiera se opuso. Estaba demasiado ocupada intentando ir a la cárcel. Mi hijo consiguió un apartamento pequeño pero decente en el centro. Venía a visitarme una vez por semana y siempre me traía flores o algún dulce que me gustaba. Nuestras conversaciones eran diferentes ahora, más cautelosas, más respetuosas. Él había aprendido que yo no era solo su madre, era una persona con derechos, deseos y poder de decisión. Mamá, dijo en una de esas visitas, quería preguntarte algo. Él puede hablar. Quería aprender a cuidar el jardín como lo hacía mi padre, como tú. Creo que necesito comprender mejor el valor de las cosas que se construyen lentamente. Sonreí. Fue la primera señal real de que mi hijo estaba creciendo de verdad. Decidimos que vendría los sábados por la mañana para trabajar la tierra juntos. No hablábamos mucho en esas horas, pero había una paz distinta entre nosotros. Estaba aprendiendo que cuidar algo es mucho más difícil que venderlo. 6 meses después del enfrentamiento, recibí una carta inesperada. Era de Priscila, de la prisión de mujeres donde cumplía condena. Doña Beatriz, sé que no tengo derecho a pedirle perdón, pero quería que supiera que entiendo el daño que le hice.
Luchó toda su vida por esa casa y yo intenté quitársela en pocas semanas. Fue inhumano. No respondí la carta. No había nada que decir. Una tarde, mientras regaba las plantas, reflexioné sobre todo lo sucedido. Priscila me había enseñado algo importante, que la verdadera fuerza no reside en conseguir lo que queremos a cualquier precio, sino en proteger con dignidad lo que hemos construido. Mi casa seguía en pie. Mi hijo había vuelto a casa, no físicamente sino emocionalmente. Y yo había descubierto que a mis 58 años, aún era capaz de luchar por mí misma. Toqué el crucifijo de Rogerio y susurré. Lo logramos, cariño. La casa sigue en pie, y yo también. Porque al final, no importa cuántas tormentas pasen por nuestras vidas. Lo que importa es si aún podemos mantenernos en pie cuando pasen. Y siempre se me ha dado bien mantenerme en pie. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta, ¿qué harías en mi lugar? Tu mensaje podría alegrarle el día a alguien.